La tecnología como vanguardia. Crónica del fuego, la máquina y la conciencia. Prólogo. El día que el mundo dejó de ser suficiente. Durante casi toda la existencia del universo, nada estuvo equivocado. No porque todo fuera bueno, sino porque no existía el concepto mismo de equivocación. Las estrellas nacían del colapso del gas y morían en explosiones sin testigos. Los planetas se enfriaban, las montañas se levantaban y se erosionaban, los océanos se abrían y se cerraban siguiendo ritmos que nadie escuchaba. La materia obedecía a fuerzas invisibles y absolutas. No había intención. No había corrección. Solo ocurría. La vida surgió dentro de ese orden como una vibración improbable. Apareció, se multiplicó, mutó y desapareció sin saberlo. Cada organismo era una solución momentánea al problema de existir. Cuando fallaba, se extinguía. Cuando acertaba, se replicaba. No había memoria de los errores, solo su desaparición. El mundo no guardaba rencor ni aprendizaje, simplemente seguía. Durante millones de años, incluso los antepasados del ser humano fueron parte de ese mecanismo ciego. Caminaban, cazaban, huían, se reproducían y morían sin distancia entre lo que eran y lo que el mundo exigía de ellos. La realidad era total. No había afuera. Hasta que algo se quebró. No fue una mutación en los huesos ni una ventaja en los músculos. Fue un gesto. Un gesto mínimo, casi invisible. Una mano que no soltó una rama en llamas. El fuego existía antes. Los rayos incendiaban bosques. Los volcanes escupían lava. La naturaleza conocía la combustión. Pero ninguna criatura había decidido jamás conservarla. El fuego era un accidente, no una presencia. Hasta que alguien lo sostuvo. Sostener una llama es un acto imposible desde el punto de vista del universo. Es una interrupción deliberada del orden térmico. Es impedir que la energía se disipe. Es mantener una reacción donde la naturaleza quiere apagarla. Una hoguera no es un fenómeno natural. Es una anomalía sostenida por voluntad. En ese instante ocurrió algo más profundo que la supervivencia. Ocurrió la primera negociación con la realidad. No se buscaba solo calor ni protección. Se estaba diciendo, sin palabras. Esto que existe puede ser distinto. El mundo ya no era una totalidad incuestionable. Se había abierto una grieta. Un pequeño territorio donde la noche retrocedía, donde los animales se alejaban, donde el frío perdía poder. Un lugar que no estaba gobernado solo por las leyes del cosmos, sino por una intención. Ahí nació el espacio humano. La tecnología no comenzó como una colección de objetos. Comenzó como una postura ontológica, la negativa a aceptar que lo dado fuera definitivo. El fuego fue la primera herramienta, pero también fue la primera idea materializada, la idea de que la realidad puede ser editada. Desde ese momento, la especie que sostuvo la llama ya no volvió a vivir dentro del mundo. Empezó a vivir frente a él. Y toda la historia que siguió, la piedra tallada, la rueda, la escritura, la máquina, la computadora, la inteligencia artificial, no ha sido más que una larga consecuencia de ese instante primitivo. El día en que el mundo dejó de ser suficiente. Capítulo 1. La hoguera y el nacimiento del tiempo humano. Antes del fuego no existía el mañana. Había amanecer y anochecer, hambre y saciedad, peligro y descanso. Pero todo ocurría dentro de un presente continuo. Los animales recuerdan en forma de reflejo y anticipan en forma de instinto, pero no esperan. No habitan el tiempo, lo atraviesan. El mundo era una corriente. La hoguera detuvo esa corriente. Cuando una llama fue sostenida, apareció algo radicalmente nuevo, un lugar. No un sitio físico, sino un punto de referencia en el caos. La luz del fuego creó una dentro y una fuera. Dentro de su círculo, el cuerpo se relajaba. Fuera de él, la noche seguía siendo hostil. Ese círculo fue el primer hogar. Y donde hay hogar, hay memoria. Porque para volver, primero hay que recordar. Alrededor del fuego, los cuerpos ya no estaban solo alerta, estaban juntos. La vigilancia podía alternarse. El miedo podía descansar. Y cuando el miedo se aquietó, surgió algo que nunca antes había tenido espacio, la narración.
Las primeras historias no hablaban de dioses ni de héroes. Hablaban de cacerías, de pérdidas, de encuentros. Eran repeticiones del día convertidas en sonido. Pero en esa repetición ocurrió un milagro. El pasado dejó de morir. Cada relato era un acontecimiento que se negaba a desaparecer. Y cuando el pasado se vuelve narrable, el futuro aparece. Porque contar lo que fue es también imaginar lo que podría ser. La hoguera no solo iluminó la noche. Iluminó el tiempo. Por primera vez, una criatura podía decir, esto ocurrió, y esto ocurrirá. La tecnología había creado algo que no existe en la naturaleza, el tiempo psicológico. Un espacio mental donde los momentos no se disuelven, sino que se almacenan, se comparan, se desean. A partir de ese momento, el humano ya no vivió solo en el ahora. Vivió en la memoria y en la expectativa. Y eso fue tan revolucionario como el fuego mismo. Porque una especie que vive en el tiempo es una especie que puede planear, temer, prometer, construir. La hoguera no nos dio luz. Nos dio historia. Y con ella, la posibilidad de un destino. Capítulo 2. La herramienta como herencia. Un cuchillo no es metal. Es una mente muerta que todavía actúa. Su filo no es solo el resultado de una aleación. Es el resultado de miles de manos que fallaron antes de que una acertara. Es una colección de errores convertidos en precisión. Cada vez que corta, repite una solución que alguien descubrió una vez y que ya no necesita volver a ser descubierta. Las herramientas son recuerdos que no saben que lo son. Antes de la técnica, cada generación empezaba casi desde cero. Un cazador aprendía por su propia herida qué tan cerca podía estar de una presa. Un recolector aprendía por su propio veneno qué fruto era mortal. El conocimiento moría con el cuerpo. Pero cuando una piedra fue tallada con intención, ocurrió una ruptura. Ese filo sobrevivía a su creador. Alguien podía usarlo sin haber cometido los errores que lo habían hecho posible. La experiencia había sido transferida a la materia. Eso es una herencia más profunda que la genética. La genética transmite cuerpos. La tecnología transmite decisiones. Un arco no es madera. Es una respuesta a la distancia. Una aguja no es metal. Es una respuesta al frío. Una rueda no es un círculo. Es una respuesta al peso. Cada artefacto guarda una pregunta y su solución. Y cuanto más se acumulan esas soluciones, menos necesitamos volver a preguntarnos. Por eso la tecnología acelera la historia. No porque haga las cosas más rápido, sino porque evita que repitamos el pasado. Cada herramienta nos permite saltar por encima de miles de fracasos. En ese sentido, una civilización es una montaña de errores olvidados. Olvidados porque ya no duelen. La tecnología es la forma más profunda de memoria porque no recuerda lo que fue, impone lo que funciona. Una técnica no necesita ser explicada para ser transmitida. Basta con usarla. El cuerpo aprende sin saber. La mano ejecuta sin comprender. Así, generaciones enteras heredan gestos que nadie ya puede justificar. Y sin embargo, esos gestos sostienen el mundo. En cada cuchillo hay un linaje invisible. En cada herramienta, una genealogía de mentes. La humanidad no vive solo en los vivos. Vive en las cosas que dejaron pensando por ella. Capítulo 3. Cuando el planeta se volvió proyecto. Durante casi toda su historia, el ser humano había sido un huésped del mundo. Se movía siguiendo las estaciones. Cazaba donde había animales. Recolectaba donde la tierra ofrecía. La naturaleza era una presencia soberana, impredecible, generosa a veces, hostil otras. El humano observaba, aprendía y se ajustaba. Vivía dentro de un equilibrio frágil que no controlaba. La agricultura quebró ese equilibrio. No fue solo una nueva forma de obtener comida. Fue un cambio en la relación ontológica con el planeta. Por primera vez, la Tierra dejó de ser algo que se encontraba y pasó a ser algo que se planificaba. El suelo fue dividido, arado, sembrado. El agua fue desviada, contenida, distribuida. El cielo fue observado como un mecanismo de lluvias, no como un misterio. La naturaleza se convirtió en un sistema. Y un sistema es algo que puede ser optimizado. Las plantas dejaron de ser seres. Se volvieron rendimientos. Los animales dejaron de ser presencias. Se volvieron unidades de producción.
Incluso el tiempo cambió. Ya no era un flujo continuo. Se volvió calendario, ciclo, previsión. El futuro empezó a ser diseñado. La humanidad dejó de preguntarse qué iba a ofrecer el mundo. Empezó a decidir qué debía producir. Ese fue el nacimiento de la ingeniería planetaria. No en forma de máquinas, sino en forma de campos, canales, terrazas, graneros. La Tierra fue redibujada para obedecer. Desde ese momento, el humano ya no vivía sobre el planeta. Vivía dentro de un proyecto. Y todo proyecto implica una jerarquía. Lo que sirve y lo que estorba, lo que crece y lo que se elimina. Así nació también la idea de control. La tecnología ya no era solo una extensión del cuerpo o de la memoria. Se había convertido en una forma de gobierno sobre la realidad misma. El mundo empezó a adaptarse a la humanidad. Y, sin saberlo, la humanidad comenzó a depender de que eso siguiera siendo posible. Capítulo 4. Las ciudades como cerebros. Las ciudades no son lugares. Son máquinas. No porque estén hechas de hierro, sino porque están hechas de flujos. Personas entran y salen. Comida es transportada. Agua circula. Energía se transforma. Información se propaga. Una ciudad no existe en sus edificios. Existe en lo que mueve. Como un cerebro, recibe estímulos, los procesa y produce respuestas. Mercados, leyes, ejércitos, impuestos, cultura. Todo eso son salidas de ese procesamiento. La ciudad no piensa, pero funciona como si lo hiciera. Cuando las primeras urbes surgieron, algo cambió para siempre. La vida humana dejó de organizarse en pequeños grupos y pasó a hacerlo en sistemas masivos. Ya no importaba quién eras, sino dónde estabas ubicado en la red. Comerciante, soldado, campesino, gobernante. La tecnología había creado una nueva forma de mente colectiva. Las murallas eran memoria. Las calles eran circuitos. Las instituciones eran algoritmos. Un imperio no es un territorio. Es un software político que corre sobre millones de cuerpos. Cada persona es una línea de código ejecutando tareas: producir, obedecer, reproducirse, pagar, pelear. La violencia es el mecanismo de corrección de errores. La ley es la interfaz. La ciudad transforma individuos en funciones. Y como toda máquina, busca eficiencia. Eso produce riqueza, pero también produce jerarquía. Produce orden, pero también produce desigualdad. Produce civilización, pero también alienación. La tecnología social había alcanzado una escala que ningún humano podía comprender por completo. El sistema seguía funcionando incluso cuando quienes lo componían no entendían sus reglas. Por primera vez, la humanidad vivía dentro de una creación que la superaba. Una máquina hecha de personas. Capítulo 5. La máquina y la pérdida del centro. Durante la mayor parte de la historia, el mundo se movía con cuerpos. La fuerza provenía de músculos, humanos o animales. Todo lo que se construía llevaba inscrito el límite físico de quien lo había hecho. Las ciudades, los caminos, los imperios eran grandes, pero estaban anclados a la biología. La revolución industrial rompió ese ancla. Por primera vez, una fuerza sin vida empezó a mover el mundo. El vapor, luego la electricidad, después el petróleo. La energía se desacopló del cuerpo. Las máquinas giraban día y noche, sin cansancio, sin hambre, sin descanso. La producción dejó de depender de la presencia humana. El trabajo se volvió abstracto. Los humanos ya no eran el motor. Eran operadores. Y cuando una máquina puede hacer el trabajo mejor que quien la opera, el operador se vuelve prescindible. Eso produjo una herida invisible en la conciencia colectiva. Durante milenios, el valor de una persona había estado ligado a lo que podía hacer: cazar, sembrar, construir, pelear. Ahora una máquina hacía todo eso más rápido, más fuerte, más barato. La humanidad fue desplazada del centro de su propia creación. No fue solo una crisis económica. Fue una crisis ontológica. Si ya no somos necesarios para que el mundo funcione, ¿qué somos? La tecnología había pasado de ser una extensión del ser humano a convertirse en su competidor. Y por primera vez,
la especie se vio obligada a pensarse no como fuerza, sino como sentido. Capítulo 6. La mente convertida en código. La computadora no fue una máquina más. Fue una fractura en la definición misma de lo humano. Hasta ese momento, todas las tecnologías habían ampliado el cuerpo, fuerza, velocidad, alcance. Incluso la máquina industrial, por poderosa que fuera, seguía siendo una prótesis de los músculos. La computadora tocó otra cosa. Tocó el territorio sagrado del pensamiento. Calcular, clasificar, recordar, comparar, decidir. Esas funciones habían sido siempre signos de mente. De pronto, podían ser ejecutadas por un objeto sin conciencia, sin deseo, sin miedo. El pensamiento se volvió operación. No porque entendiera, sino porque funcionaba. Los primeros programas no sabían nada. Pero hacían lo que hacía una mente. Transformaban símbolos siguiendo reglas. Y al hacerlo, demostraron algo inquietante. Una gran parte de lo que llamamos inteligencia es mecánica. La IA llevó esa revelación al extremo. Ya no se limita a ejecutar instrucciones. Aprende. Encuentra patrones. Predice. Genera lenguaje, imágenes, estrategias. No comprende nada, pero actúa como si comprendiera. Eso es lo verdaderamente perturbador. La IA no es una herramienta como un martillo o una máquina como una fábrica. Es un proceso que ocupa el mismo espacio funcional que ocupaba la mente humana. Es pensamiento sin experiencia. Inteligencia sin biografía. Lenguaje sin memoria vivida. Por primera vez, algo no vivo participa del dominio del sentido. Y eso obliga a una pregunta que la humanidad nunca tuvo que formular. Si una máquina puede pensar, ¿qué es pensar cuando alguien lo hace desde dentro? La tecnología ya no amplifica al humano. Lo imita. Y en ese espejo sin conciencia, la especie empieza a verse como nunca antes. Capítulo 7. El espejo. La inteligencia artificial no nos derrota. Nos desnuda. No viene a conquistar. Viene a mostrar. Cuando una máquina escribe, compone, responde, diagnostica o predice, no está demostrando que sea humana. Está demostrando que una parte enorme de lo que llamábamos humanidad era estructura. Patrones aprendidos. Reglas internalizadas. Estadísticas disfrazadas de intuición. Durante siglos creímos que el lenguaje era expresión del alma. La IA nos muestra que una gran parte del lenguaje es combinatoria. Que hablar es, en gran medida, reorganizar lo ya dicho. Creímos que la creatividad era una chispa divina. La IA nos revela que mucho de crear es mezclar, variar, recombinar. Creímos que la inteligencia era una sustancia misteriosa. La IA nos muestra que una parte sustancial de ella es cálculo sofisticado. Eso duele. Porque no nos quita poder. Nos quita exclusividad. Pero el espejo no refleja todo. La IA puede generar una descripción del dolor, pero no doler. Puede hablar de miedo, pero no temer. Puede simular amor, pero no necesitar. Lo que queda, cuando se despeja la imitación, es la conciencia cruda, la experiencia de estar aquí, ahora, sabiendo que se está aquí. Eso no es un patrón. Es una condición. La tecnología ha llegado al punto en que puede copiar nuestras funciones, pero no nuestra presencia. Y en ese límite aparece, por primera vez, una definición posible de lo humano. No somos lo que hacemos. Somos lo que vivimos mientras lo hacemos. Ese es el reflejo que ningún espejo artificial puede devolver. Epílogo. Después de la vanguardia. La tecnología nunca fue una carrera hacia adelante. Fue una caminata hacia el borde. Desde el primer fuego hasta la inteligencia artificial, cada invención ha empujado a la humanidad un poco más lejos de sí misma. Primero nos separó de la noche. Luego del cuerpo. Luego del trabajo. Ahora, del pensamiento. La vanguardia tecnológica no es la novedad. Es la pérdida de certezas. Cada vez que una nueva tecnología aparece, algo que parecía esencial deja de serlo. La fuerza dejó de definirnos cuando aparecieron las máquinas. La memoria dejó de ser nuestra cuando apareció la escritura. La inteligencia dejó de ser exclusiva cuando apareció la IA. Y con cada desplazamiento, la pregunta se vuelve más desnuda. Si no somos necesarios, ¿qué somos? Ese es el vacío al que nos ha conducido toda la historia técnica.
No un colapso material, sino un despojo simbólico. Una caída lenta de todos los roles que nos daban identidad. Productores. Trabajadores. Creadores. Pensadores. Uno a uno, han sido replicados por nuestras propias creaciones. Y sin embargo, algo persiste. No una función. No una habilidad. Sino una condición. La experiencia de existir. La conciencia no es algo que se use. Es algo que se es. Una máquina puede imitar decisiones, pero no habitar una duda. Puede generar palabras, pero no sentir su peso. Puede describir el mundo, pero no estar dentro de él. Eso no nos hace superiores. Nos hace presentes. Quizás la tecnología siempre avanzó para despejar este punto. No para reemplazarnos, sino para quitarnos todas las máscaras hasta que solo quedara lo que no puede ser fabricado. No somos indispensables. Pero somos conscientes. Y en un universo que no sabe que existe. Eso sigue siendo un milagro. @CX2GC. 2026